Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Charis Iglesias y soy la directora de capacitación y de recursos aquí en CCPH, en esta asociación en el campus. Y este es uno de los talleres que vamos a tener el día de hoy de investigación cualitativa. Y vamos a hacer una pregunta breve para familiarizarnos un poco con ustedes y con este tema. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan familiarizados están con la investigación cualitativa que interactúa con la comunidad? Muy bien. Deben de poder ver esta pregunta en pantalla. ¿Qué tan familiarizados están con el tipo de investigación cualitativa que interactúa con la comunidad? Muy bien. Un poco familiarizados, la mayor parte de la gente, el 70%, un 22% muy familiarizados. 5 segundos más para tomar esta encuesta. Muy bien. Bueno, tenemos un panel y mi colega Kunga va a presentar algunos conceptos para que puedan entender mejor este tema. Vamos a ver. Voy a compartir los resultados de esta pregunta. Muy bien, muchas gracias por su participación. Y para aquellos que no sepan, las asociaciones para salud basadas en los campos de comunidad promueve la equidad de salud y la justicia social y lo hace a través de asociaciones entre las comunidades e instituciones académicas. El trabajo que hacemos está basado en estos pilares, ya sean liderando asociaciones académicas, diseminando información y recursos y también llevamos capacitaciones o entrenamientos como este. Y quiero presentarles una de las asociaciones que tenemos con Clinical Scholars, que fue financiado por esta organización RWJF, en donde ellos hacen investigación en sus comunidades para poder abordar todas las inequidades de salud que existen en su comunidad. También tenemos em, esta experiencia técnica en donde compartimos esta asociación con Clinical Scholars. Y quiero hacerles una pregunta ahora para poder conocerles un poquito más. Por favor, pongan en el chat su nombre, sus pronombres, el nombre de su organización o afiliación con la organización y pueden saludar para que vayamos sabiendo quiénes están aquí y después, bueno, vamos a continuar mientras ustedes se presentan en el chat. Los resultados que queremos ver hoy de aprendizaje es entender cómo la comunidad puede fortalecer la metodología cualitativa. La segunda es crear estructuras para apoyar y sostener la investigación o la interacción comunitaria en la investigación. Y la tercera es centrar estas experiencias de la comunidad para poder determinar la metodología cualitativa. Y esos son los tres objetivos. Y ahora quiero pasarle la palabra a mi colega Kunga, quien nos va a hablar un poco más de todo este tipo de metodología. Hola, yo soy Kunga, soy evaluadora aquí en CCPH, en Community Campus Partnership for Health y vamos a hablar un poco, nuestros panelistas se van a adentrar un poco más de qué significa este tema del que vamos a hablar hoy, pero quiero presentar algunas definiciones básicas para que estén más familiarizados, aunque a lo mejor ya conocen estas definiciones. Entonces vamos a comenzar. Primero que nada, quisiera hablar del término epistemología. Para quienes no lo saben, epistemología es básicamente una filosofía que estudia el conocimiento y que busca entender
cómo sabemos las cosas y qué es lo que sabemos. Es importante como investigadores que entendamos cuál es este alcance epistemológico a la investigación para poder entender las formas en que vamos a realizar la investigación. Después de eso, hay metodología y métodos. Y quiero hablar brevemente de estos dos términos porque a veces se entienden mal o se piensa que pueden ser intercambiables, pero la metodología es en realidad la base teórica. Es un enfoque general al estudio de temas investigativos, puede ser cualitativo o cuantitativo, y también la investigación tiene que ver con el entendimiento que tenemos de la metodología. Los métodos son técnicas muy específicas de investigación que nos ayudan a llegar a una metodología cualitativa o cuantitativa. Por ejemplo, para una cualitativa, los métodos que utilizaríamos serían la etnografía, fenomenología o casos narrativos, investigación de casos narrativos. Estos son términos que quería presentar. em, ya que la investigación cualitativa, bueno, es en lo que nos vamos a adentrar un poco más aquí el día de hoy. Como dijimos, la metodología se refiere nada más a ciertos términos. Entonces, lo que hacemos es utilizarla para em, tener sentido o sacar sentido de cómo vemos el mundo. Quiere decir que no vamos a ir a una comunidad sin teniendo ya suposiciones, y con un método cuantitativo no vamos a llegar con algo que ya queremos comprobar. Es más bien exploratorio y nos adentramos con una mente abierta, dependiendo del interés de la comunidad. También es inductivo, lo cual quiere decir que comenzamos con una serie de observaciones y que son muy pequeñas primero como muestras, y vamos observando y después sacando significado de eso, pero apegándonos siempre a los datos, porque este tipo de metodología se trata de hacer interpretaciones de los datos. Por eso tenemos que ser los más fieles a los datos posible. Otra de las cuestiones es que el enfoque y los resultados em, es transferible, pero tampoco se puede generalizar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en el enfoque que vamos a llevar o los resultados que vamos a obtener de la investigación se pueden transferir a un estudio de un tema parecido o una comunidad parecida, pero no podemos hacer generalizaciones si nada más porque tenemos el mismo tipo de enfoque, porque los resultados no son replicables, por eso no pueden ser generalizados. Entonces, por esto es en este otro tipo de metodología cualitativa siempre son transferibles, aunque no generalizables. Eh, Normalmente cuando tenemos grupos enfoques, eso no quiere decir, o solamente por tener entrevistas, no quiere decir que estamos generalizando. Son herramientas de recabación de datos para hacer investigación cualitativa, pero no son métodos en sí mismos. Y perdón, no te había dicho que pasaras a la siguiente diapositiva, pero bueno, básicamente lo que es la investigación cualitativa en la interacción comunitaria, la investigación cualitativa siempre está impulsada por la comunidad, así como los datos. Esto quiere decir que los investigadores tienen que comunicarse constantemente con la comunidad para poder avanzar en su investigación. Esto quiere decir que es participativa. A algunas personas les gusta decir que es democrática, pero no es tan prevalente como el término participativo. Entonces, la investigación participativa, cualitativa, perdón, también em, evalúa la posición del investigador para ver cómo se están conectando con la comunidad. Por eso es reflexiva por naturaleza. Em,
Por eso es importante que los investigadores estén en interacción constante con la comunidad y la belleza de este tipo de investigación cualitativa en la interacción comunitaria es que puede ser muchas veces basada en narrativa o basada en las artes, por eso pueden ser creativos en términos de los métodos que utilizan. Por último, me gustaría compartir con ustedes algunos de los facilitadores y barreras en este tipo de investigación. Los facilitadores son que normalmente son bidireccionales en términos de interacción, de comunicación, deben de ser bidireccionales. Esto quiere decir que los investigadores siempre están interactivos. Es iterativo, que se puede repetir varias veces, es un proceso repetitivo donde se toman estos datos interpretativos para poderlos comprobar y para poder mantenerse lo más fiel posible a los datos. Además, también es muy equitativo. Esto quiere decir que la comunidad tiene poder durante este proceso investigativo para poder localizar comunidades que quieren determinar el acceso a ciertos investigadores. A el acceso que tienen a sus comunidades. Además, también la diseminación de los resultados normalmente es relevante culturalmente a a la comunidad en donde se investigaron y es algo que puede tener mucho sentido. Y por último, construye la capacidad para que haya asociaciones futuras y también investigación. Y también una de las cosas es la sostenibilidad, algo que una de las barreras a a estas asociaciones es la sostenibilidad, el financiamiento limitado, poder mantener una asociación activa y significativa y por último, también puede haber varios grados de preparación y de necesidades en cuanto al entrenamiento, capacitación, debido a la experiencia de los investigadores. Y del lado de la comunidad también puede ser en torno de el entendimiento de los aspectos un poco más técnicos en la investigación que interactúa con la comunidad. Y eso es un repaso básico, general, a grandes rasgos. Y con esto quisiera ahora em, preguntarles a ustedes cuáles son algunos de los retos que han vivido haciendo la investigación cualitativa. Y si no han hecho este tipo de investigación, ¿qué tipo de obstáculos anticipan tener? Por favor, pongan sus respuestas en el chat. Bueno, en el chat están compartiendo que John dice que el proceso es muy con el alcance es un poco, consume un poco el tiempo y a veces es difícil, pero bueno, es una pregunta también lo que está haciendo, entonces vamos a contestarla en el transcurso de la presentación. Carol está también diciendo obtener suficiente entrenamiento para poder llevar a cabo la investigación e interactuar con los diferentes socios, la interacción comunitaria, también la subjetividad en codificar las respuestas a ese nivel de complejidad de entendimiento y de organizar los pensamientos. Bueno, muchas gracias. Continúen participando en el chat. Por el tiempo voy a presentar ahora a nuestros presentadores que van a hacer un mejor trabajo en hablar de la investigación cualitativa en en la comunidad. Entonces, la primera presentadora es Alice Park, que es analista de política e investigación una para el Equitable Recovery and Reconciliation Alliance. Y la segunda persona es Nancy Shore, quien es profesora de trabajo social en la Universidad de Nueva Inglaterra. Y voy a pasarles la palabra. Muchas gracias por la presentación y por tenernos aquí. Eh, Me encanta hablar de este tema
que ya realizamos y vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque vamos a hablar un poco más del proyecto que hicimos con la Coalición de Equidad Racial, que es un grupo que se autonombra de 40 comunidades que apoyan a la juventud y también proporcionan programas después de la escuela para jóvenes de color y em, esta es la programación. Estos son los socios con quienes participan para poder proporcionar una identidad significativa para sus comunidades. Estas organizaciones están formadas por personas latinex, indígenas, negras, del Pacífico, inmigrantes y también al mismo tiempo se juntaron para reconocer que aunque todas ellas provienen de diferentes comunidades y culturas, lo que sí compartían era un objetivo en común de poder navegar las instituciones educativas más conocidas o más mainstream en un lugar en donde su propia comunidad no era celebrada, no eran afirmadas. Entonces, estas organizaciones se dieron cuenta de que para poder desarrollar a la juventud de color necesitaban un espacio donde su cultura era realmente afirmada y no como si era un lugar, como si se tuvieran que esconder de ella, sino que era realmente algo bueno. Entonces, esto es un tema en común para estas organizaciones y se juntaron porque estaban ya cansadas de estar compitiendo por muy poco dinero cuando estaban pidiendo financiamiento. Así que mucho del financiamiento para los jóvenes estaba siendo destinado a organizaciones más grandes, más mainstream, porque pensaban que tienen la capacidad de dirigir los programas y tener un impacto. Sin realmente reconocer que hay una diferencia entre ser más específico culturalmente eh, y servir, atender a una población más diversa y realmente poder estar en esa comunidad y en esa cultura y tener esta confianza entre estos jóvenes. Así que decidieron que querían juntarse para colaborar y hacer defensoría y obtener más financiamiento para todas sus organizaciones y no categorías que estaban diseñadas por financiadores, sino por ellos mismos, de sus propios jóvenes y de sus propias comunidades. Así que el financiamiento que tenían era del condado y era un requisito para poder usar al evaluador del condado y en ese proceso se dieron cuenta de que había cosas que medían que no sabían que eran las cosas que se medían como éxito, eran métricas más mainstream que no decían lo que era el éxito para los jóvenes de color. Entonces, como resultado, ellos querían tener una forma externa de poder medir y realmente poder contar una historia del impacto del trabajo que hacían sus organizaciones. Entonces, así es como terminamos trabajando con la doctora Shore para poder llevar a cabo la investigación cualitativa y realmente poder proporcionar esta narración de historias que se quería tener y que no se estaba haciendo, o el evaluador que se contrataba no lo hacía. Así que ese es un poco del trasfondo de estas organizaciones y de la coalición y cómo se ideó. Y vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Y creo que ya me dirigí a estas partes incluidas aquí, pero quería decir que el asunto al que se querían dirigir era estas desigualdades raciales que son continuas, persisten, y a pesar de que los resultados académicos han mejorado, la brecha entre estudiantes de color comparado a estudiantes blancos no ha cambiado en décadas, y estamos tratando de reducir esa brecha. Ese era el enfoque.
y tratar de ofrecer ese tipo de programación que saben que funciona para apoyar a los jóvenes, su identidad, su autodeterminación. Y no me sorprende que muchos de estos programas se enfocan en liderazgo juvenil, en defensoría, en organizar y ayudar a estos estudiantes para considerarse eh, agentes de cambios y poderosos en todo aspecto de su vida, incluso su habilidad para permanecer en la escuela y tener éxito educativo. Entonces voy a dejarlo con eso y vamos ahora con Nancy. Gracias, gracias también por invitarme. Eh, Siempre es emocionante poder trabajar con Alice. Hemos participado en varios proyectos antes de este. Creo que hay un comentario que surgió en el chat que mencionaba los asuntos de confianza y la importancia de crear esa confianza para tener u- un trabajo entre socios eh, cooperativo. Yo tuve oportunidad de participar con Alice en Community Partnerships for Health y a través de esa confianza que construimos, ella me invitó al proceso de investigativo. Ya se había identificado los asuntos a los que se querían dirigir con la coalición y yo no tenía una relación preexistente con los miembros de la coalición entrando al trabajo que hicimos juntos. Y Alex hizo un lindo trabajo hablando sobre eh, los inicios de REC y por qué querían dirigirse a ciertos asuntos. Yo voy a hablar sobre nuestro proceso investigativo participatorio. Cuando hablamos de la investigación, invitamos a todos los miembros de la coalición que les interesaba a formar un comité de investigativo y un gran porcentaje de ellos optó ser parte de este comité. El comité estaba involucrado en todo el proceso, diseñar, implementar, analizar, ser coautores de productos del estudio, divulgar planes y me gusta que mencionaste que esa diseminación debe suceder entre la comunidad, no conmigo, con mi agenda, eh, para tener artículos que pueda escribir, sino debe ser la coalición los que determinan cómo van a divulgar ese plan y preparar ese plan. Y el grupo en parte decidió hacer una investigación cualitativa y esto tiene que ver con los puntos que mencionó Alice. Otros evaluadores imponen medidas que no encajan en lo que quieren poder hacer ellos. Así que esto permitió eh, que la coalición nos relatara su historia y no usar un marco que otra tercera parte le impuso. Y hablamos sobre los inicios y queríamos identificar partes comunes y poder considerar acciones que han vivido miembros de la coalición y entender las experiencias de reto para comunicar eso a los patrocinadores, para que pudieran ser donantes más culturalmente responsables. Y tenemos un artículo que se generó de los esfuerzos de esta asociación, si quieren fijarse en ese artículo, pero quiero pausar ahí
y podemos responder a sus preguntas. am, y yo anticipo que van a surgir otras preguntas que vamos a tratar de responder. Gracias, Nancy y Alice, por darnos un resumen de su trabajo. Entonces, en relación al trabajo que ustedes hicieron, la primera pregunta que quiero hacerles es cómo ustedes ah, prepararon la estructura que les ayuda a apoyar esta participación con la comunidad. Bueno, yo añadiría que esto es probablemente, Nancy mencionó que habíamos participado en proyectos anteriormente y este es probablemente el grupo que tenía menos experiencia. ah, yo creo que algunos nunca tenían nunca habían hecho investigación, eran novatos. Así que esto mantuvo a Nancy y a mí en estar siempre alerta y tal vez un tercio tenían un poco de experiencia, así que crear ese comité eh, investigativo nos ayudó a aprovechar los talentos que existían en el grupo. Las organizaciones que tenían un poco de experiencia lideraron el proyecto investigativo y participamos con otros miembros de la coalición usando distintos métodos. Nancy mencionó que estaban involucrados en todo el proceso. Diseñaron las guías de entrevista, ayudaron a llevar a cabo las entrevistas, que era un espacio para Nancy y yo pensar, es un conflicto hacer eso, y resultó que no solo les dio experiencia con la investigación, pero terminó siendo un impacto y un resultado en el hecho de que esta coalición todavía está iniciándose, querían encontrar una manera de distinta de colaborar y trabajar en vez de competir por los fondos y conocerse. Y este proceso de hacer las entrevistas ayudó a fortalecer esas relaciones entre las organizaciones. El proceso investigativo tuvo un impacto para esta coalición desde ese momento y usamos herramientas como Google Docs. Normalmente usamos software cualitativo y ese era el plan original. Y nos dimos cuenta que ellos tratar de usar una nueva herramienta a la vez de hacer investigación y este proceso era demasiado. Y tomamos transcripciones que incluimos en Google Docs, repasaron eso juntos, las editaron ellos y hacer ese trabajo de codificación. Y quería mencionar que el aspecto voluntario del comité investigativo. Estos grupos se enfocan en dar servicios a los jóvenes. Están muy ocupados. Esa, ese aspecto voluntario reconocía la habilidad limitada y el enfoque de ellos, que es servir a los jóvenes, los niños, y tener también aprovechar los que tenían más capacidad para hacer más voluntariado. Y segundo, am, dar un estipendio reconociendo el tiempo que pasaron en el comité como líderes, reconocer y pagar por su experiencia en liderar este proyecto. ¿Algo que quieran añadir? Yo estoy de acuerdo que Alice explicó muy bien. Bueno, mi otra pregunta, ambas han respondido sobre los pasos que tomaron para asegurar que la investigación fuera participatoria, que el comité entero, la coalición, ah,
colaboraran en el proyecto juntos. ¿Hay ejemplos, momentos que quieran compartir para que puedan mejor entender cómo se veía ese proceso? Sí, ahora, ahora se me ocurre, quiero brevemente explicar cómo se informó el grupo y cómo ellos informaron el diseño y proceso de la investigación. Ese comité hizo trabajo intenso. Nos reunimos 2 veces al mes por Zoom por 6 meses, solo para preparar todo, determinar qué método de colección de datos, cómo se iba a usar, quién lo iba a hacer y hacer el análisis. am, y voy a hablar de eso, de cómo lo entregamos a la coalición después de recibirlo del comité. Y lo otro que quiero añadir a lo que dijo Alex es que había una variedad de experiencia en el comité cuando hablamos de realizar investigación y eso requería que hiciéramos capacitación, y diéramos apoyo a las personas para que pudieran ellos entonces hacer lo mismo. Habían muchos que eran investigadores líderes, habían hecho investigaciones innovadoras y estaban muy dispuestos a tomar el papel de liderazgo, facilitar conversaciones, asegurar que interpretar los datos que tuvieran sentido y apreciamos eso. Y la otra parte clave que tuvo gran impacto en el diseño e implementación era las experiencias del comité, lo que habían vivido en términos de equidad racial y su profundo vínculo a la comunidad a la que sirven. Sin tener esa experiencia, estábamos a riesgo de no hacer la pregunta correcta o darle seguimiento y cómo darle significado a la información que recibimos. Y yo diría que la investigación fue liderada y benefició de el, el conocimiento del comité investigativo. Era mucho trabajo, pero era muy motivador, inspirador. Las conversaciones eran energizantes y nos mantuvieron haciendo el trabajo. Me pediste que diera ejemplos de cómo hicimos esto de manera participatoria. Alice mencionó bastante sobre esto. Yo puedo añadir que Alice hablaste que el trabajo que hicimos llevó a estos procesos con el comité, nos fijamos a los informes que generamos para asegurarnos que las decisiones de codificación tuvieran sentido, no fueran problemáticas. Cualquier punto difícil nos dirigiéramos a esto. Todos en el comité tenían acceso a leerlos, repasarlos, porque estaban en Google Docs y el comité tomó la decisión de los siguientes pasos y agendamos 3 retiros investigativos. Era tiempo para este grupo presentara los hallazgos a la coalición entera y así la coalición iba a tener la oportunidad a lo que estábamos viendo. Y lo que dijo el comité es no le den al comité informes de codificación. No es algo que pueden digerir. Este informe de codificación, por ejemplo, si teníamos un código que se fijaba en cómo medíamos el éxito estudiantil o éxito de los jóvenes,
Y estos informes era cuando tomábamos cada instancia donde la gente hablaba de cómo se veía el éxito. Y a veces teníamos 6, 7 páginas de un informe de codificación y les pedimos que se involucraran. Y esto era durante COVID. Así que los miembros estaban ocupados dirigiéndose a esos asuntos dentro de la comunidad debido al COVID. Y lo que sucedió es que Alice y yo tomamos esos informes y los convertimos en narrativos, eh, combinando las distintas piezas que hablaban sobre cómo se ve el éxito para los jóvenes y es algo como parecido a lo que ves en la parte de resultados de un artículo repasado por pares. Eh, y esto era una recomendación del comité para que tuviera más sentido para miembros de la coalición que no habían participado en esos pasos del proceso. Y lo que hicimos ahí fue una semana antes de nuestro primer am, retiro, enviamos a cada uno 2 a 3 narrativos, les pedimos que los leyeran y estuvieran preparados para conversar sobre ello. Nos dividimos en grupos por Zoom y teníamos distintos miembros del comité investigativo facilitando esos distintos salas virtuales, hablando con miembros de la coalición y se les preguntó qué necesita clarificación, qué les sorprendió, qué debe ser cambiado o añadido. Y era una sesión de 90 minutos. Cada sesión se enfocó en distintos de los narrativos y tomamos 30 minutos adicionales al final para hablar sobre lo que vieron, sus inquietudes, sus ideas. Hicimos eso 3 veces. Entonces tomamos toda esa retroalimentación de esos 3 retiros, am, editamos esos narrativos, los incluimos en Google, invitamos a las personas que vieran que esa era la intención de que se vieran así. Y esos son algunos ejemplos de cómo participamos no solo con el comité y la coalición y entre ellos para asegurarnos que estuviéramos relatando la historia en la manera que querían. No sé, Alex, si tienes algo más. Bueno, ese creo que es un muy buen ejemplo de el enfoque bidireccional a la investigación que es participativa y también reiterativa. Así que ese es un muy buen ejemplo. Y quería también rápidamente poder hablar de algunas de las preguntas en el chat. Hay una que está relacionada con Alice y la parte de los estipendios. Jessica Jones pregunta, ¿qué cantidad identificaron para poderla proporcionar como estipendio y hubo algún tipo de dificultad en el pago a estas comunidades por el trabajo que realizaban? Pues no me acuerdo la cantidad exactamente, pero sé que fue un cálculo del tiempo que tomaba. Nancy dijo que nos reuníamos 2 veces al mes, entonces hicimos una tarifa por hora que eran 75 o $100 por hora, entonces tomábamos en cuenta el tiempo que se reunían y también el tiempo fuera de la reunión para poder idear esta cantidad del estipendio. El pago en sí del estipendio fue importante, era importante ofrecerlo al individuo o a la organización, dependiendo de si el individuo podía hacer este trabajo dentro de su horario laboral y si no, si lo tenían que hacer fuera del horario laboral,
Entonces tenían la opción de recibir el estipendio en persona, individualmente, en lugar de la organización. La segunda parte de la pregunta es si hubo alguna dificultad en otorgar el pago en la comunidad. No hubo ninguna dificultad, fue más que nada sin restricciones porque era filantrópico, o sea, era dinero que venía de fundaciones filantrópicas que permitían que hubiera estos pagos en estipendios. Gracias. Otra pregunta relacionada a la compensación. Jennifer pregunta que si eh, alguien ha ayudado a que los doctores apoyen la investigación y si ellos lo han hecho, ¿cómo son compensados por el tiempo? ¿Alguna de las dos que quiera contestar? Bueno, creo que no, realmente no interactuamos con nadie que corresponde a esa característica. Estoy tratando de acordarme, pero no creo que eso sucedió en este proyecto. Gracias. Bueno, y regresando un poco a la naturaleza participativa del trabajo que hacen, ¿pueden compartir con nosotros algunos de los beneficios? Aunque ya lo han dicho un poco, pero ¿pueden hablar un poco de los beneficios en el trabajo que realizan con este enfoque? Claro, puedo responder. Ya hablamos un poquito sobre esto, pero quisiera volverlo a resaltar. Mencioné que el fomento de las relaciones es algo muy importante, escuchar a las organizaciones en la forma en que ellos quieren llevar a cabo su investigación, diciendo nosotros queremos entrevistar a nuestros colegas y quieren este beneficio adicional de tener esto en la investigación. Eso no hubiera sucedido si no lo hubieran dicho. Por eso era muy importante escucharles y hacerlo de esta forma era algo que nos iba a ayudar y además me maravillaba que pudieran entender muy bien todo lo que iba a suceder y realmente permitía que todo el mundo eh, in- participara en todo esto. Otra cosa fue que pudimos utilizar herramientas que eran conocidas para el grupo, como por ejemplo los documentos en Google. Para mí era algo muy nuevo al hacer investigación cualitativa, pero era una herramienta que proporciona más acceso y que la gente conoce más y que trabajaba muy bien para poder hacer esto y sobre todo hacer la investigación más accesible. Así es, eso es un buen ejemplo de lo que tienen, lo que pueden, en- cómo ser flexibles. Y otra de las preguntas que tenemos es si pueden compartir con nosotros algunos de los hallazgos que resultaron de este trabajo y podemos, claro, mostrar la diapositiva de los hallazgos. Claro que sí, podemos hablar de esta diapositiva. Ojalá que ya hayan visto el informe tan bien hecho que desarrolló la coalición. Y otra de las cosas que quería mencionar en términos de cómo utilizar los talentos que hay en el grupo con quienes estás trabajando, había gente que ya tenía experiencia con la investigación, pero también hubo personas que estaban familiarizados con, con el diseño gráfico y tenían mucha experiencia con el diseño gráfico, así que empezamos a utilizar su experiencia para empezar a diseñar la apariencia de la investigación, del informe, y realmente ellos sabían muy bien que las historias que habían generado y el informe estaba contando su historia en sus propias palabras y al mismo tiempo también reconocían que es algo que los financiadores están observando como evidencia y saber que estaban muy presionados por tiempo. Podríamos haber escrito fácilmente 10 informes
10 ensayos a partir de este informe, pero no tenían el tiempo de hacerlo, pero querían tener algo y querían identificar estos retos con los financiadores y era una de las partes en las que se querían enfocar. Entonces, esta fue una de las cosas que terminamos identificando como uno de los retos más grandes que enfrentan estas organizaciones cuando intentan hacer su trabajo, sobre todo que las categorías con los financiadores a veces están tratando de identificar el tipo de trabajo y no lo pueden hacer solos y también al mismo tiempo hacerle justicia a la población con la que trabajan. Entonces, esta dinámica creó algo que fue muy incisivo hasta el punto de que tuvo mucha incidencia en esas comunidades en cuanto el liderazgo de estas organizaciones estaba buscando fondos para que la gente pudiera mantener al personal que tenían y seguir operando estos programas, pero el personal todos estos programas estaban siendo dictados por los financiadores que no funcionaban. Entonces eso estaba creando asperezas entre el público y el grupo con el que trabajaban y alejaban a los jóvenes. Entonces muchas veces estas prácticas crean situaciones perjudiciales que son bastante profundas. Otra de las recomendaciones que tuvieron para los financiadores era realmente tratar de motivar, incentivar la colaboración, sobre todo tener el financiamiento para poder entablar estas relaciones. Y es muy parecido que estas organizaciones reciben financiamiento para sus programas, pero ese financiamiento no está destinado para hacer este trabajo de fomento de confianza, fortalecimiento de relaciones entre todas las partes interesadas. Y otra de las cuestiones o puntos que puedo mencionar, bueno, algunos otros puntos, es el financiamiento para permitirle a los jóvenes y a las organizaciones saber cómo funciona, o sea, a través de los años, que el financiamiento sea multianual porque muchas veces no se le permite a los jóvenes de color que hagan el cambio necesario en un solo año. A veces necesitan 5 o 10 años para poder ver ese cambio tangible y también tener financiamiento para poder construir la capacidad de tener em, organizaciones que estén lideradas por comunidades de color. Nosotros trabajamos mucho con organizaciones que solamente tenían una sola persona trabajando, entonces tienen que poder crecer para poder tener la oportunidad de interactuar más en procesos y proyectos como este proyecto de investigación cualitativa. Gracias, Alice. Creo que ya se nos está acabando el tiempo, así que voy a pasarle la palabra a Charisse. Y muchísimas gracias también a Nancy por esta gran conversación. Te paso la palabra, Charisse. Claro que sí, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a cerrar la sesión rápido. Siempre estamos tratando de continuar con experiencias de aprendizaje como esta. Así que si les gustó esta sesión, por favor, vayan a ver nuestro catálogo de entrenamientos, de capacitaciones. Si tienen alguna pregunta, por favor, o retroalimentación, mándenla al correo electrónico en pantalla. Y como dije, nos esforzamos bastante para realmente poder ofrecer estas experiencias de aprendizaje que sean incluyentes e interactivas y valoramos sus opiniones, sus ideas de cómo podemos mejorar. Así que por favor, tómense los siguientes 2 minutos para completar esta breve evaluación. No tenemos tiempo para hacerla todos en conjunto, pero el enlace está en el chat. Muchas gracias, Emily. Vean nuestro sitio web. En pantalla está la dirección, así como nuestros nombres de usuarios en redes sociales. Y lo último es que, bueno, este es nuestro último taller de aprendizaje
en esta serie, así que muchísimas gracias por haber atendido a nuestra serie de aprendizaje, incluso si vinieron nada más a este, que fue el entrenamiento de investigación cualitativa, o uno de los iniciales, que fue el presupuesto participativo. Y creo que, bueno, vamos a compartir en el chat todas nuestras sesiones en inglés y en español de las grabaciones de los eventos previos. Vamos a compartir también todas las presentaciones de los talleres que hicimos. Y la otra cosa es agradecerles. Manténganse en contacto, no es lo último que vamos a estar haciendo. Tenemos varias más sesiones en este año, así que por favor suscríbanse a nuestro boletín electrónico, síganos en redes sociales y eso es todo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Que tengan muy buen día. Gracias a los intérpretes de señas americanas, estadounidenses, y a las intérpretes de español. Muchísimas gracias a todos.